¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este espacio de noticias. Hoy es viernes 23 de diciembre y como siempre es un gusto contarles qué pasa en nuestro país y en el resto del planeta. Comenzamos informándole que el gobierno nacional apoyará todo proceso investigativo en el país tras el informe del Departamento de Justicia estadounidense sobre la red de corrupción de la empresa constructora Odebrecht, en la que se vincula al Ecuador. Así lo dieron a conocer a través de una rueda de prensa el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, junto al ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espín. Esto tras la aseveración que realizó Odebrecht en una corte americana en la que asegura haber pagado 33.5 millones de dólares a funcionarios públicos con el fin de beneficiar a dicha empresa brasileña en la concesión de varios contratos. Nosotros no es que vamos a sacar el cuerpo a esta investigación. Nosotros no es que vamos a desmentir lo que no nos corresponde desmentir, porque tenemos la conciencia absolutamente tranquila desde la presidencia y vicepresidencia de la República. En este espacio, Mera firmó una solicitud para que la Fiscalía haga una investigación exhaustiva del caso. Si se descubren personas involucradas en estos actos de corrupción, que se los detenga de inmediato. Nosotros no vamos a proteger a nadie, no vamos a encubrir a nadie. Los dos funcionarios indicaron además que la relación con la empresa fue pésima en los primeros años del actual gobierno, razón por la que fue expulsada en 2008. Y desde que regresó al país en 2010, se le adjudicaron 5 proyectos estatales, mediante concurso público, manifestó el ministro Augusto Espín. Todos los procesos contractuales en estos casos que he mencionado tienen un informe de la Contraloría General del Estado, han sido auditados por la Contraloría General del Estado. En general, todos estos proyectos se encuentran en fase de cierre. Además, resaltó que Odebrecht no tiene actualmente obras para ejecutar con el gobierno central y recordó que el único contrato que tiene vigente esta compañía es con el municipio de Quito, presidido por el alcalde Mauricio Rodas. La fase 2 del Metro de Quito, un contrato por 1.500 millones de dólares aproximadamente, que lo contrató el municipio de Quito y que en este momento se encuentra en ejecución. Finalmente recalcaron que el gobierno mantiene el compromiso de luchar contra todo tipo de corrupción. Olga Velasco, Ecuador TV. La multinacional brasileña Odebrecht fue expulsada por el presidente Rafael Correa en 2008 por fallas en la hidroeléctrica San Francisco. Esto sobre el río Pastaza, obra que estaba a cargo de la empresa. El 20 de marzo del año 2000, el gobierno de Gustavo Noboa decidió adjudicar la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, localizada en la provincia de Tungurahua, a Hidropastaza, cuyos socios eran el Estado y Odebrecht. El contrato firmado era un EPC o llave en mano, que normalmente no está sujeto a reajustes. Que Odebrecht manejó el contrato a su antojo parece ser una realidad. En el numeral 6 de dicho documento se incluyó explícitamente la opción de reajustes por múltiples razones. Se lo hacía a través de 10 adendums. Uno se firmó en octubre de 2002, exonerando a Odebrecht de la devolución de 31 millones de dólares por recorte de la obra de captación de agua de Río Verde. Los 9 adendums posteriores fueron firmados en varios gobiernos. En las administraciones de Lucio Gutiérrez y de Alfredo Palacio, Odebrecht fue una empresa preferida por el Estado ecuatoriano. El gobierno de Gutiérrez creó un premio de 13 millones de dólares para Odebrecht si entregaba la obra con 7 meses de anticipación. En cambio, la administración de Alfredo Palacio se preocupó por pagarle 45 millones de dólares por la inflación en los precios provocada por cambios en la cotización del real brasileño. En 2008, Odebrecht estaba en medio de una polémica con el actual gobierno. Su mega obra San Francisco colapsó. No se construyó con materiales idóneos. El ducto de agua por donde pasaba la hidroeléctrica estaba dañado y Odebrecht no lo pretendía arreglar. Razón por la cual en dicho año el primer mandatario decidió expulsarla del país. Una empresa que incumplió todo y que ha estado acostumbrada a burlarse de nuestro país. Ellos no querían arreglar el problema del proyecto hidroeléctrico San Francisco. El propio presidente con su propia firma les quita los contratos, les quita las maquinarias, les quita las retroexcavadoras, les quita los camiones y les quita las volquetas. 2 años después, en 2010, las dos partes acordaron la reparación inmediata de la hidroeléctrica y dejarla operativa totalmente. Esto a través de la mediación del entonces presidente brasileño Lula da Silva. Dicha reparación para el Estado no tuvo costo alguno. En el cual Odebrecht le costó eso más de 40 millones de dólares, poner en funcionamiento a su costo. En definitiva, gobiernos anteriores permitieron que el precio final de esta obra pase de 286 millones de dólares a más de 369 millones, causando así un perjuicio para el país. Olga Velasco, Ecuador TV.
4 personas más fueron detenidas por la Policía Nacional por encontrarse en actitud sospechosa en Morona, Santiago. Ahora están a cargo de las autoridades judiciales para indagar sobre su posible participación en los hechos violentos registrados en el campamento minero La Esperanza. La fuerza pública sigue haciendo patrullajes y barridos en la provincia de Morona, Santiago. El objetivo es dar con la ubicación de los promotores de los actos de violencia que dejaron como saldo el fallecimiento de un policía y heridas en otros 7 uniformados. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas ha hecho una coordinación con operativos preventivos. En las últimas horas hubo resultados del trabajo desarrollado por policía y ejército. El día de ayer, justamente aquí en San Carlos de Limón, se hizo una intervención conjunta con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se hizo la detención de 4 personas, de los cuales tenían unos indicios. Las autoridades aseguraron que quienes sean aprehendidos tendrán derecho y se les garantizará el debido proceso. Es una lista grande y el hecho de haber tenido ya 5 que estaban oficialmente ya declarados como detenidos, se ha incrementado con lo que manifiesta el general Bolaños, que serían 4. Me parece que en Sucúa también se hicieron un par de detenciones más. Estaríamos ya hablando sobre las 10 personas detenidas que ya están dentro de un proceso de judicialización. El ataque a la fuerza pública y a la población civil son hechos que para las autoridades de gobierno no pueden quedar en la impunidad. En Morona, Santiago, con imágenes de Edwin Cobo, Johnny Acosta y José Luis Rodríguez, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Ministerio del Interior y la Policía Nacional organizaron un agasajo navideño para los niños y niñas de la parroquia San Carlos de Limón, zona que fue afectada por los ataques de grupos armados. En la parroquia San Carlos de Limón, en San Juan Bosco, la escuela unidocente José Joaquín de Olmedo nuevamente abrió las puertas a los niños que allí estudian. Están asistiendo a clase 12 estudiantes. ¿Están todos? No están todos, algunos faltaron por la situación que se dio, pues el conflicto en contra de la empresa. Muy buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Y es que este jueves fue un día distinto. El agasajo navideño fue organizado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional en homenaje a los pequeños niños que están ya retomando sus actividades habituales acá en la parroquia de San Carlos de Limón del cantón San Juan Bosco, que fue una de las localidades afectadas por los hechos de violencia registrados en días pasados. Colaborado, en realidad esto es un agasajo en nombre de la gobernación, en nombre de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de toda la acción colectiva del Estado que está aquí, sea de agrado de ustedes, sea de agrado de sus hijos, y que por supuesto que permita que el día de hoy y en estos próximos días, la Navidad, este año nuevo que inicia, avisora en mejores momentos. Y que realmente en estas Navidades el mejor pesebre que debe haber para recibirle al niño Jesús es nuestro corazón. Los pequeños que hace 2 días regresaron a sus hogares tras la irrupción violenta de grupos armados recibieron la visita de Paquito Policía. Yo soy Paquito, su amigo de la Policía Nacional del Ecuador. Las madres agradecieron al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por el agasajo organizado para los más pequeñitos. Sí, parece muy bien, ¿para qué voy a decir no? Pero bueno, que se distraigan los niños de aquí de la comunidad. También se hizo presente el Ministerio de Salud con brigadas médicas para revisar el estado de cada niño. Los padres confían en que la fuerza pública permanezca en la zona para garantizar su seguridad. En Morona, Santiago, con imágenes de Edwin Cobo, Doña Acosta y José Luis Rodríguez, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Tras los sismos registrados esta semana, 112 familias permanecen albergadas de forma temporal en el campamento de Tonsupa, esto en la provincia de Esmeraldas. Eduardo Murillo, junto a su esposa y 4 hijos, es una de las 112 familias que están albergadas en este campamento levantado en Tonsupa. Con el pasar de las horas y días, poco a poco va acostumbrándose a esta nueva forma de vida. Nos sentimos más cómodos, sí. El problema es que como todo, la gente está asustada por lo que pasó, entonces nos sentimos un poco más seguros. Quienes hacen de estas carpas sus nuevas viviendas reciben sus 3 comidas diarias. Freddy Yandún, delegado del Ministerio Coordinador de Seguridad, acota que los albergados tienen todo lo necesario para su convivencia. El abastecimiento del agua potable, los baños, baterías sanitarias, tenemos la presencia del MIES con su servicio de atención integral, Ministerio de Salud Pública, el servicio de salud, tenemos la seguridad de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Pero ¿quiénes pueden formar parte de este y otros campamentos habilitados? Según se nos explicó,
a todos quienes se les haya verificado el estado de sus viviendas. Según la etiqueta roja o amarilla, la que no permita la habitabilidad. O sea, generalmente, y las personas que no tienen una vivienda son las que pueden aplicar a estar en un albergue, ¿no? En materia de inspección, delegados del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos siguen inspeccionando viviendas dañadas. Es el caso de doña América Cagua, cuya casa quedó en estas condiciones. Ella recibirá el bono de mejoramiento con un monto de $4.000. Un constructor verificará las mejoras que se necesiten hacer. En Esmeraldas, con imágenes de Byron Espinosa y Fernando Cabrera, Javier Ceballos, Ecuador TV. Las autoridades de Esmeraldas estiman en más de $30 millones las pérdidas económicas causadas por el sismo de este lunes. Solicitan a la población seguir alerta, vigilante ante las réplicas, pese a que los movimientos telúricos han disminuido. En Esmeraldas, especialmente en Atacames y Tonsupa, se vive con una tensa calma. Durante las últimas horas, las réplicas han disminuido, o al menos fueron de una magnitud tal que la población no las ha sentido. César Navas, ministro coordinador de Seguridad, recalca que los esmeraldeños no deben confiarse, pues deben estar convencidos de que viven con un riesgo sísmico. Existe aquí unas fallas superficiales las cuales han ocasionado estos sismos. Todo esto también se deriva del sismo del día 16 de abril de este año, que hubo, como decir, el terremoto, pero hubo este movimiento de placas mayor y ha hecho que estas fallas menores se comiencen a tener su impacto. Riesgo que, por cierto, no acabará pronto. De probabilidades que a futuro, unos 50 años han establecido como un tiempo donde puede haber un 46% de probabilidades de que exista un sismo de aquí hacia el norte, es decir, entre el cantón Esmeraldas hacia el norte y esto proyectado hacia Colombia, puede existir un sismo inclusive superior a 8 grados. En cuanto a evaluaciones económicas, ya se hacen los primeros impactos de las consecuencias del temblor del lunes en la madrugada y sus réplicas. Hay hoteles que han recibido el 100% de la cancelación de las reservaciones que se habían hecho para este fin de año. Entonces el daño es muy grande. La autoridad provincial estima en más de $30 millones las pérdidas causadas por este fenómeno natural. La respuesta que hemos dado durante las primeras horas y hasta ahora para el manejo de esta situación está por encima del promedio. O sea, en las primeras 24 horas tuvimos 13 edificaciones derrocadas, pero si a mí no me da el permiso para derrocar... Desde la próxima semana se retomará la ejecución de simulacros masivos para tener a la población preparada ante cualquier otra contingencia. En Esmeraldas, con imágenes de Fernando Cabrera y Byron Espinosa, Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en la provincia de Los Ríos, los damnificados por el terremoto del pasado abril fueron reubicados en las viviendas de la ciudadela Nueva Babahoyo, construidas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esta obra tiene una inversión que supera los $4 millones y acoge a 263 familias. Con lágrimas, Nelly Flores nos cuenta que luego de perder su vivienda tras el terremoto que azotó las costas de nuestro país el pasado 16 de abril, la posibilidad de tener una casa digna era distante. Hasta hoy, que ya está instalada en su nuevo hogar, que forma parte de la ciudadela Nueva Babahoyo, una iniciativa del Gobierno Nacional que ha reubicado a 263 familias fluminenses que, como la de Nelly, lo perdieron todo. Esos casos no se ven en cualquier parte. Y nosotros tuvimos una gran suerte y ahora estamos con la alegría más grande, que no me cabe en el pecho de saber que tengo mi casa propia. Gracias a Dios tenemos un plantel educativo muy prestigioso para nuestros niños y tan cerca del alcance de nuestras manos, porque no tenemos que pensar que nuestros niños están de polo a polo para que estudien. Cada departamento tiene 2 dormitorios, un baño, cocina, sala, comedor y áreas verdes. Y todos están ubicados al lado de la unidad educativa réplica Eugenio Espejo. El procedimiento para que los damnificados del terremoto puedan acceder era postular, que se llama, o inscribirse, dar los datos, demostrar de alguna forma que estuvieron perjudicados y luego simplemente esperar con calma. Por eso es que la gente que está en albergue sabe que se va a cumplir porque vamos cumpliendo.
La ciudadela Nueva Babahoyo cuenta con 59 bloques, los cuales tienen 4 departamentos cada uno. Todos ellos cuentan con servicio de alcantarillado y electricidad, además de áreas verdes. Anteriormente, en el invierno, yo tenía que tapar mi casa de plástico porque mi casa era de madera y con lo que venteaba me mojaba todita. Ahora no. Entonces yo sí vivo agradecida primeramente con Dios por habernos brindado la casita que nos ha dado y una vida digna que nos va a dar. Son 1.298 los beneficiados con este plan habitacional, que favoreció también a personas ubicadas en el sector del bypass, considerado como zona de riesgo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Amigas y amigos, revisamos lo que pasa en el resto del planeta y a esta hora le contamos que el presunto autor del atentado registrado en el mercado navideño en Berlín, Anis Amri, el tunecino de 24 años, murió la madrugada de este viernes en Milán tras un tiroteo. El incidente se registró cuando 2 agentes policiales, al notar su actitud sospechosa, le pidieron identificarse. Este sacó un arma y se enfrentó a los agentes de seguridad, hiriendo a uno de ellos. En el enfrentamiento, los agentes dispararon mortalmente al sospechoso. El tiroteo ocurrió cerca de Milán y, según las autoridades, la identidad fue confirmada con las huellas digitales. El ataque, que se registró a inicios de la semana, provocó la muerte de 12 personas que fueron arrolladas por un tráiler que se presume era conducido por este ciudadano tunecino que tenía antecedentes penales. Mientras que países como Perú, Colombia y República Dominicana han solicitado a las autoridades internas investigar sobre la vinculación de funcionarios con el escándalo de corrupción de Odebrecht. El escándalo de Odebrecht y el denominado caso Lavallato, que salió a la luz pública en 2014, sacude a América Latina tras la revelación del informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que vincula a países de la región. En Colombia, el Ejecutivo pidió a la Fiscalía el inicio de una investigación para conocer el nombre de los funcionarios implicados. Actores políticos como el senador Álvaro Uribe pidieron al presidente Juan Manuel Santos que lidere las indagaciones. Al presidente de la República que confirme si él tuvo o no una reunión con los directivos de Odebrecht en Panamá durante la cumbre. El gobierno de Perú descartó que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski esté involucrado. Anunciaron acciones inmediatas. Nosotros hemos hecho la coordinación con la Fiscalía porque ellos son los llamados a procesar la información que se tenga, tanto de Brasil como de Estados Unidos, y nosotros somos respetuosos de esas investigaciones. República Dominicana envió un comunicado en el que indica que actuará con todo el peso de la ley contra los involucrados, pese a que aún no recibe la información oficial por parte de los Estados Unidos. Panamá también respalda las investigaciones, mientras que en Venezuela no existe pronunciamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. De momento, solo el titular de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Henry Ramos Alup, instó a Odebrecht a dar a conocer los nombres de quienes aceptaron los sobornos a cambio de la adjudicación de obras. En Brasil se estima que son 349 millones de dólares las comisiones otorgadas, en Venezuela 98 millones, República Dominicana 92, Panamá 59 millones, Argentina 35 millones, Perú 29 millones, Guatemala 18 millones y México 10 millones de dólares. La constructora Odebrecht opera en 27 países y las investigaciones las realiza Brasil, Estados Unidos y Suiza. Fanny Lara, Ecuador TV. Los equipos de fútbol quieren reforzarse para el año 2017. Este movimiento entre los clubes nos lo cuenta a esta hora nuestro compañero David Lucero. Así es, Vane, buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes. Más novedades que se dan en los diferentes equipos, justamente con la contratación de jugadores para la temporada 2017. Vamos a arrancar con lo que ocurrió ayer en el Clan Juvenil, equipo que recién ascendió a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano junto con Macará. Se hizo ya de los servicios de Henry León, exjugador de Melec, había jugado también en Independiente del Valle, ahora retorna a Sangolquí, pero ya se puso la camiseta del Clan Juvenil. Se pudo llegar ya a un acuerdo, eso que ser favorable todo lo que se ha hablado y bueno, esperando ya que se pueda concretar todo y empezar a trabajar, porque eso es lo que anhelamos todos. ¿Plasmó ya su firma? ¿Ya firmó el contrato con la gente de Clan? Sí, ya está todo. Entonces, como digo, ya a la espera de que inicie la pretemporada para poder sumarme al equipo. Contento por el trabajo que se hizo. Lastimosamente pasé por varias operaciones
bueno, eso queda ahí, pero muchas cosas que se pudieron lograr, que pude llegar, pude cumplir el sueño de quedar campeón, pero bueno, ahora es un nuevo reto, nuevas cosas por qué jugarse y bueno, ahora se ha dado esta oportunidad acá en Milán. Y ya está en circulación la 6ª edición de la revista oficial de Barcelona, campeón 2016, un recuento de los partidos de las últimas fechas, de la segunda etapa del campeonato nacional, datos estadísticos de la segunda etapa también en esta edición, una entrevista con el presidente José Francisco Ceballos y viene gratis un póster, además de un álbum de cromos de Barcelona, valor $3. Busca los códigos QR, escanéalos con tu celular y mira entrevistas completas en nuestro canal de YouTube. Síguenos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. También estamos como @revistabsc. Recuerde, ya en circulación para toda la hinchada del equipo de Barcelona, campeón 2016. Revisamos otros temas y vamos a ver imágenes de la presencia de Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense de Brasil. Andrés de Alessandro, el jugador argentino, quien está de vuelta ya en territorio brasileño, organizó un partido amistoso, partido benéfico, justamente de homenaje para el Chapecoense brasileño. Y ahí lo vemos, Alan Ruschel, se lo ha calificado como un superhéroe, dicen, con poderes especiales, que emocionó a todos al mostrarse con una fortaleza inédita para todo lo que vivió. Ahí está el abrazo con Andrés de Alessandro a propósito. El defensor del Chapecoense, uno de los 3 jugadores sobrevivientes del accidente en el que murieron 71 personas, abrió un partido benéfico de los familiares de las víctimas de la tragedia. Vemos las imágenes con la gente, seguidores del Inter de Porto Alegre, y él dio el puntapié inicial, estuvo con la camiseta de sus 2 compañeros que también están recuperándose tras la tragedia sufrida hace ya algunas semanas en territorio colombiano cuando iban a disputar la final de la Copa Sudamericana. Tenemos declaraciones de Alan Ruschel, vamos a ver lo que dijo. Obrigado, pela força. A melhor sensação possível, a melhor sensação do mundo para mim. Poder estar de volta, poder estar andando, poder estar aqui com vocês, estar vivo, que Deus me deu uma segunda chance de poder viver, então sou eternamente grato a Ele a isso e espero honrar os que se foram da melhor maneira possível. Y estas ya son algunas de las imágenes del partido que se vivió precisamente organizado, como les decía, por Andrés de Alessandro, con varias figuras del fútbol internacional. Sebastián Abreu, por ejemplo, que es el que marcaba este gol. Durante el juego el árbitro sancionó un penal para el equipo de Alessandro y el volante intentó emular junto con Sebastián Abreu la jugada del penal que Messi hizo con Luis Suárez. Ustedes recordarán en el Barcelona de España. Estuvo Hernán Barcos también, ahí lo vemos, de quien se ha hablado tanto en las últimas horas con una posibilidad de retornar al fútbol ecuatoriano. Y aquí está el penal que les hablaba y no le salió ni a Abreu ni a de Alessandro. Y ahí sanciona otra vez el penal, pero ya en esta ocasión Andrés de Alessandro lo ejecutó. Los equipos se llamaban Esperanza y Solidaridad. Ganó el equipo de Esperanza 6-5. Lo veíamos a Dunga también, a varios ex jugadores, figuras del fútbol brasileño, del fútbol sudamericano, que estuvieron presentes en este partido de la solidaridad que se dio en territorio brasileño. No tardó nada la organización, la convocatoria de Andrés de Alessandro para que estén presentes varios de sus amigos y ex figuras del fútbol mundial, más aún si se trataba de un acto solidario con la gente del Chapecoense que sufrió este lamentable accidente ya hace algunas semanas. Aquí está otro de los goles que se dio en este partido, con presencia, lo vimos a Dunga también en algunas imágenes, varios jugadores. Ahí está Dida, miren, el ex arquero de la selección brasileña, haciendo las suyas también Dida, quien no lo recuerda, al gran portero de la selección de Brasil, justamente abandonó su arco, y aquí estaba otro de los goles en uno de los equipos que se presentaron precisamente para demostrar su talento todavía, ¿no? Marcó Sebastián Abreu 2 goles, está listo incluso, ahí está, miren, precisamente otra de las anotaciones de el loco Sebastián Abreu, que lo recordamos acá también con la camiseta de Sociedad Deportiva Aucas. En los últimos días fue campeón en el fútbol del Salvador y va a jugar en otro equipo ya. Está listo Sebastián Abreu. Esta es otra de las jugadas que se daba, y aquí el cabezazo nuevamente de Abreu
para uno de los goles que se dio en esta victoria de Solidaridad frente a Esperanza, 6-5. Así, este gran homenaje que se vivió en territorio brasileño. Elio Neto, a propósito, también ya fue dado de alta ayer y también tuvo algunas declaraciones para los diferentes medios. Este es otro de los golazos que se marcó en esta presentación de los equipos. Ya lo vemos a de Alessandro, que también cambió de camiseta, jugó para el otro equipo igual. Lo había hecho con el equipo de Esperanza y luego con el equipo de Solidaridad. Bien por todos estos actos que van en beneficio, como les decía, de las familias, de las víctimas de esta tragedia lamentable que sin duda hasta ahora nos tiene incrédulos con todo lo que pasó con este equipo del Chapecoense, muchos colegas periodistas, más de 20 que lamentablemente fallecieron también en este trágico accidente. Vamos a revisar otros temas. Tenemos preparada una nota retro para ustedes y que tiene que ver con el baloncesto. El 21 de diciembre de 1891 y luego de 125 años recordamos en nuestra nota retro al canadiense James Naismith como fue el primer partido de baloncesto de la historia. Conozcamos más detalles a continuación. El baloncesto surgió gracias a una ocurrencia de un profesor de educación física de Massachusetts, Estados Unidos. El 21 de diciembre de 1891 y luego de 125 años. Recordamos en nuestra nota retro de hoy al canadiense James Naismith. ¿Y cómo fue el primer partido de baloncesto de la historia? El canadiense James Naismith inventó este deporte y su objetivo no era otro que mantener ocupados a sus alumnos durante las cruentas nevadas que acostumbran a caer en esa zona de Estados Unidos. Naismith contó en una entrevista radiofónica cómo fue aquel primer partido de la historia. Les mostré las 2 cestas de duraznos que había colgado a ambos lados del gimnasio antes de explicarles que la idea del juego consistía en lanzar la pelota en la cesta del equipo contrario. El documento trascendió en el 2015 gracias a la Universidad de Kansas. La entrevista tuvo lugar en 1939 y fue el propio inventor de lo que ahora es conocido como baloncesto, básquet o básquetbol, quien narró el resultado de aquel experimento, que por cierto no acabó del todo bien. Soplé el silbato y así arrancó el primer partido de baloncesto. Los chicos empezaron a cargar el uno contra el otro, a golpearse y darse puñetazos hasta acabar peleándose en mitad del gimnasio como si todo valiera. Aquello fue realmente una matanza. De aquel primer intento, Naismith sacó algo en claro. Hacía falta la normativa. Así surgieron las primeras 13 reglas del baloncesto. La más importante de todas fue la de no permitir correr con el balón en las manos. Eso acabó con las cargas y los puñetazos. Cerramos con esta nota retro. Tendremos más información más adelante, en una hora, aquí en Noticias 7, con otras actividades que se dieron en el deporte. Comentarles nada más de que se empató ayer el partido de ida en la final del fútbol mexicano, 1-1 entre el América y Tigres. Tendremos ese y más detalles, además algunas notas especiales para compartirlas con ustedes. Hacemos una breve pausa y volvemos con más en Noticias 7. Estar alerta no es lo mismo que caer en pánico. En caso de sismo, piensa rápido. Actúa durante. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Conserve la calma y ubíquese en una zona de seguridad. Corte el sistema de gas y electricidad. Aléjese de postes, cables y marquesinas. Estaciónese alejado de edificios altos.
Seguimos evolucionando para los ecuatorianos en lubricantes Petrocomercial. Por eso nunca detenemos nuestras ganas de seguir adelante. Utilizamos la más alta tecnología para cuidar el motor de tu vehículo, para que sigas cuidando ese motor que llevas dentro, que te impulsa a avanzar y llegar más allá de tus sueños. Lubricantes Petrocomercial, por un país que no se detiene. Por ser sincera. ¿No te has mirado al espejo? Directo. Permanece aquí y no salgas a ninguna parte sin mí. Decidida. Un regalito especial para un hombre especial. Y cariñoso. Divertida. Ocurrido. Mía, ¿por qué? ¿Por qué soy famoso? ¿Por qué? Y sobre todo feliz. Ecuador TV te trae la mejor programación. Entonces eso explica todo. Fantasía invisible. Los Tres Mosqueteros. De Roma con amor. Y La Boda. No te lo pierdas. Este lunes, desde las 12 de la tarde. Barcelona, revista oficial, llega con la 15. La edición de este mes incluye el álbum oficial de Barcelona Sporting Club y un póster exclusivo del campeón 2016. Además, los partidos rumbo a la Estrella 15, entrevistas con José Francisco Ceballos y Alfaro Moreno, los gestores del triunfo, y testimonios de los guerreros del 2016 que nos llevaron a levantar la copa. No te quedes sin tu revista oficial Barcelona de este mes, a tan solo $3. Búscala en tu punto de venta más cercano. Bienvenidos a Pensamientos Críticos, viernes 23 de diciembre. Por cierto, estoy grabando jueves 22 de diciembre por temas profesionales, por temas familiares, mejor dicho, tengo que ir a la ciudad de Guayaquil. Le doy la bienvenida a doña Isabel Ramos, catedrática de la Flaxo, con quien vamos a hacer una evaluación del 2016. Yo creo que ya llegó la hora de hacer las evaluaciones. Isabel, qué gusto estar contigo en Pensamiento Crítico. Muchísimas gracias por esta invitación, siempre es un gusto estar aquí. Quisiera comenzar preguntándote, ¿qué es lo que marcó el año 2016? Por desgracia, el terremoto de abril. Por desgracia, el terremoto de abril. Yo creo que hay un antes y un después en la sociedad ecuatoriana a partir del terremoto. O sea, vimos muchísimas cosas fantásticas en el sentido del espíritu de nuestro pueblo, su capacidad de lucha, su tenacidad. Vimos mucho dolor y mucha angustia, vimos mucha generosidad y mucha entrega, y vimos un estado presente. Tú dices hubo un antes y un después. El después lo dices por lo que refleja la reacción durante y posterior del terremoto. Claro. O sea, el después está, digamos, a partir del terremoto se tuvieron que mover muchísimas cosas. ¿La sociedad cambia luego de eso? Yo creo que las sociedades cambian con los golpes, o sea, por desgracia, esto fue traumático y realmente nos hizo ver una cosa muy importante. Hay una reserva moral muy grande en el Ecuador que es para admirar y para destacar. De la ciudadanía en general. Lo que pasa es que a veces como que perdemos la óptica, Isabel, y nos olvidamos de ese gran conglomerado llamado ciudadanía, y nos concentramos o focalizamos en aquellos sectores que tienen capacidad de hacer ruido, que no necesariamente representan a toda la ciudadanía. Y sí, este cuento de que las voces de pocos se escuchen mucho es una constante, ¿no es cierto?, en las sociedades mediatizadas y en las sociedades contemporáneas. ¿Y qué tanto incide? Hay incidencia, es evidente que no en balde los actores políticos y aquellos que quieren ser actores políticos, digamos, están apuntando al espacio mediático de distintas maneras, ¿sí? Pero también, bueno, esto nos reafirma la importancia del espacio de los medios de comunicación y de estos otros medios de interlocución, digamos, con muchas comillas, que serían las redes sociales, ¿sí? Estos espacios que no son
accesibles a todos. Esto hay que decirlo también, que es importante. El espacio mediático ojalá fuera un foro plural al que todos podemos acceder en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Al ciudadano común, a la persona común y corriente del Ecuador le cuesta muchísimo acceder, y a veces no puede, a los medios de comunicación con su voz y con sus palabras, ¿no es cierto? Ahora, en la evaluación que hacemos del 2016, cuando hacemos esta diferenciación de la gran ciudadanía y los sectores de la ciudadanía mediática que generan ruido y que tienen cierta incidencia, ¿verdad? Podemos decir que las redes sociales marcaron eso en el 2016 y que existe hoy por hoy una ciudadanía polarizada en el Ecuador. Digamos que el proceso de polarización se ha exacerbado, ¿no es cierto? Este año tengo la impresión. O sea, veníamos ya con una división muy fuerte en la sociedad entre los que están a favor y los que están en contra del gobierno, sin prácticamente matices. Esto es muy notorio, y es muy notorio en las alianzas políticas que se han formado, ¿no es cierto? En donde el único eje que junta a personas con experiencias sociales y políticas tan tremendamente diversas, que a lo mejor no lo son tanto, no lo sabíamos, digamos, es su oposición acérrima al gobierno nacional. Es lo que ellos dicen, el anticorreísmo. ¿Eso es lo que ha marcado el 2016? Y a mí me parece. Pero eso no te refleja. O sea, venía, digamos, y yo creo que hizo clic en el 2016 a partir de dos cuestiones: del terremoto, desgraciadamente los desastres naturales. Estamos viviendo las repercusiones de lo que pasó en Esmeraldas dolorosamente hace poquitos días. Es lamentable. Es un horror. Pero, y también, evidentemente, de la situación económica que marca que hayan restricciones en el presupuesto público para cuestiones que eran consideradas prioritarias, ¿no es cierto? Hay un manejo distinto de la economía ecuatoriana por la apreciación del dólar, por la devaluación de las monedas de los países vecinos, por la caída del precio de los commodities, por el derrumbe del precio del petróleo. Pero eso que tú dices, Isabel, me lleva a otro tema. Eso está pasando, a ver, tú mencionas la devaluación de los países vecinos, la apreciación del dólar, que no es nuestra moneda, pero sin embargo la tenemos. Desgraciadamente. ¿Verdad? La disminución del precio del petróleo, etcétera. Pero esos son hechos exógenos que terminan afectando al Ecuador. Pero la sociedad nuestra no ve la periferia en términos de la economía mundial. Y eso no es un reflejo, entonces, y pregunto, porque eso también marca el año 2016, de una mirada parroquial. Y desgraciadamente, sí, hay que, no sé cómo decirlo bien, pero sí el signo del mejoramiento de la sociedad ecuatoriana, del avance de la sociedad ecuatoriana, fue el mayor acceso al consumo, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que quienes tuvieron, y hablo de todos los sectores socioeconómicos, del sector medio en particular, quienes tuvieron la posibilidad en estos años anteriores de consumir más y de consumir mejor, ¿sí? Ven restringido eso, evidentemente se van a enojar. O sea, y esto sí, claro, es una mirada ombliguista, ni siquiera parroquial, o sea, es una mirada de la propia economía familiar, ¿sí? Que hace que evidentemente no se apunten a las causas. Colaboran otros factores. Las coberturas mediáticas, por desgracia, son coberturas muy deshistorizadas, muy descontextualizadas, que van al hecho y al acontecimiento en sí como si fuera un hongo que nace así por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que se pierda de vista justamente todas estas cuestiones. Es evidente que hay muchas cosas sobre las cuales públicamente, incluso actores políticos con ciertos elementos de juicio, responsabilizan al gobierno, pero son producto de unas repercusiones internacionales. Y hay que decir una cosa importante, ¿no? El manejo económico y el manejo de la política pública es un manejo distinto al duramente neoliberal que hemos tenido en gobiernos anteriores. Esto es absolutamente notorio, pero desgraciadamente eso no lo ve el sector medio mayoritario. Exactamente. Ahora, es que todo se ha resumido a blanco y negro. Es decir, o estás a favor del gobierno o estás en contra del gobierno. Entonces, cuando se resume la discusión a eso, o se llega, o se aterriza la discusión a eso, es decir, se pierde la profundidad del debate, se pierde la profundidad de la construcción de ciudadanía. Por desgracia, hace mucho que no tenemos un debate de calidad, ¿no es cierto? Yo quiero destacar acá en este espacio que los medios públicos justamente han hecho una enorme contribución a la revalorización de este género
género, ¿sí?, de este formato de contenido audiovisual que es el panel de debate, el espacio de opinión construida de manera fundamental. Esto es muy importante y se ve esa repercusión ya en los medios privados, ¿no es cierto? Los medios privados han revalorizado, han revivido sus espacios de opinión. Esto es tremendamente importante, o sea, lo habíamos perdido y lo estamos recuperando, está muy bien, pero desgraciadamente el debate público en términos generales es un debate pobre, es un debate polarizado y marcado por la lógica del amigo y enemigo. Bueno, hay otro tema que ha marcado también el año 2016 y creería yo por su ausencia más que por su presencia, y es que en ese proceso de debate la academia no propone. Te veo suspirar. Y sí, no, digamos que no es fácil. Los espacios académicos, bueno, hay que hacer un poquito de contexto, ¿no es cierto? Las universidades y los espacios de investigación, donde se hace investigación académica en el Ecuador, han tenido, digamos, un mejoramiento sustantivo en muchas condiciones. O sea, eso quiere decir, las políticas públicas de educación superior han tenido un impacto muy interesante en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, que han tenido posibilidades de mejorar su infraestructura, digamos, de tener concursos transparentes para la incorporación de personal académico de calidad. Esto es un proceso en el que venimos y que va a fructificar no en el corto plazo, ¿no es cierto? Es cierto, es verdad que en este momento la mayoría de espacios académicos no están haciendo propuestas concretas de política pública. Yo tengo que decir, y tirando agua para el molino mío, digamos, que la universidad en la que yo trabajo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es un espacio sumamente comprometido con el desarrollo de insumos de política pública, ¿sí? Digamos, no es la regla general, es cierto, pero es un proceso en el que, de fortalecimiento de las universidades... A propósito de los Flaxo, ojalá que el presidente de la República tome conciencia que sobre la necesidad de dar un veto a ese proyecto de ley que está en las manos y que no le quiten el presupuesto a la Flaxo, por cierto. La Flaxo ejerce una gran labor en la generación de pensamiento, en la construcción de diseños de políticas públicas y es fundamental. Pero permíteme volver al tema. Por ejemplo, se está discutiendo la ley de plusvalía. El 3 de enero termina el segundo debate, coincide con el inicio de la jornada de la campaña electoral. Y la academia, bien, gracias, no ha planteado un debate sobre la necesidad de construcción de ciudades. Sí, Hábitat estuvo acá, claro, pero ¿dónde está la academia? Bueno, ha habido contribución muy importante de académicos destacados ecuatorianos en el marco de Hábitat, digo, forma institucional, de Hábitat alternativo y del espacio de Hábitat. En realidad se generaron muchísimos debates riquísimos. Hábitat es un ejemplo interesante, pero digo, no podemos ver la academia como un bloque. ¿Sí? O sea, hay distintos espacios. Hay que destacar la labor que están haciendo en este momento preciso las universidades de provincia. Es cierto que no hay una voz, por ejemplo. En la discusión de la plusvalía, de la ley de plusvalía, no hay documentos elaborados en las universidades que nos permitan, más allá del ruido mediático, tener una opinión informada sobre exactamente lo que implica con datos, con cifras. Esto es cierto. Bueno, o sea. Y dentro de este 2016, creo que ya me queda un minuto, Isabel, hay un gran perdedor para mí en este 2016. Y permíteme compartir, desde mi óptica, desde mi percepción, quiénes son esos grandes perdedores. Son los gobiernos autónomos descentralizados. Y lo digo casualmente a partir del terremoto del 16 de abril, porque nos enrostró que en el país las normativas de construcción no se han cumplido. Y nadie dice nada. Las ciudadanías calladas. Es una lástima realmente, tienes mucha razón. Ya tenemos que darnos, o sea, un espacio de discusión, ya de acción justamente desde las localidades, para impedir
lo que nos ha pasado hace pocos días en Esmeraldas. ¿Cómo puede ser que se caigan las construcciones, se dañen y se arruinen como ha pasado? Esto quiere decir que hay incumplimientos flagrantes de normas que deben ser controladas, al menos desde las localidades. Esto sí, pero esto es una cuestión que ha hecho crisis ahora, precisamente por eso digo hay un antes y un después del terremoto, porque estas políticas, esta falta de control, esta falta de control del cumplimiento de las normas de construcción viene desde hace muchísimo tiempo, se está notando a partir del terremoto, pero realmente no es de ahora, sí, es el momento de llamar a la reflexión sobre esto urgentemente, porque no es posible que se nos sigan cayendo las construcciones como castillos de naipes. Isabel Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Una invitación. evaluación breve de algunos aspectos que marcaron el año 2016. Como siempre, un gusto. El gusto para mí. Una breve pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico en este día viernes previo a la Navidad. Barcelona, revista oficial, llega con la 15. La edición de este mes incluye el álbum oficial de Barcelona Sporting Club y un póster exclusivo del campeón 2016. Además, los partidos rumbo a la Estrella 15, entrevistas con José Francisco Ceballos y Alfaro Moreno, los gestores del triunfo, y testimonios de los guerreros del 2016 que nos llevaron a levantar la copa. No te quedes sin tu revista oficial Barcelona de este mes, a tan solo $3. Búscala en tu punto de venta más cercano. Las voces de la semana busca responder a las demandas de información de nuestro público. Un resumen de lo más destacado de la pantalla de Ecuador TV. Los esperamos. Las voces de la semana. Sábado, 22:30. En esta vez hemos invitado a una joven indígena puruá que lucha día a día, paso a paso, por la cultura y su identidad y por el bienestar de los demás. Ella es Sisa Morocho, una diseñadora carismática y de buen gusto. En Nuestros Sueños, este sábado a las 6:15. Continuamos. Tenemos la presencia de Wilson Merino Revenera, en Pensamiento Crítico, en los estudios de Ecuador TV, aquí en la ciudad de Quito, para hablar sobre el acuerdo contra el cáncer. Sí, el cáncer. Una enfermedad lamentablemente presente en el mundo entero y que durante mucho tiempo no se ha podido encontrar la cura. Sin embargo, de aquello. El cáncer es una enfermedad que vuelve vulnerable a quienes la tienen. Y se requiere de políticas públicas también para poder alivianar la vida de estas personas. Wilson Merino Revenera, muy buenos días, bienvenido. ¿En qué consiste este acuerdo contra el cáncer? Buenos días, Carlos. Acuerdo contra el cáncer es una iniciativa de 17 organizaciones de la sociedad civil presentes en 12 provincias del país, que hemos atendido a más de 170.000 pacientes y que tenemos sumados 232 años de experiencia. Nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias, lograr que el cáncer sea un tema de interés público, que el Estado nos vea como un real complemento, que nuestra experiencia sea valorada y poder tener incidencia en la política pública. El tema de esta enfermedad, que es una de las enfermedades catastróficas que existen, es que requieren ingentes recursos económicos para las familias que tienen que atender a sus familiares. No todo el mundo tiene acceso. Cómo poder articular entre lo público y lo privado y entre la iniciativa privada y la sensibilidad de lo público para que estas personas puedan tener esa calidad de vida, por lo menos, si no están en estado terminal, por lo menos en el estado de la lucha en sí. Carlos, si bien el cáncer es una enfermedad larga, difícil, dolorosa y costosa, es una enfermedad vencible. Si hablamos, por ejemplo, del cáncer infantil, más del 85% de los niños deberían curarse para toda la vida. Lastimosamente, en nuestro país, el 40% de los pacientes abandonan el tratamiento.
y lo abandonan, como tú bien dices, por razones económicas. Más que un compromiso económico, requerimos un compromiso político y sobre todo un compromiso humano para enfrentar esta dura batalla. Estamos claros que el Estado por sí solo no puede encargarse de todo, ni la empresa privada por más recursos económicos que aporte. Es aquí cuando las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol protagónico. Por eso hemos creado este acuerdo que consta de 10 líneas estratégicas, 10 objetivos. Hemos ya entregado las cartas a los candidatos presidenciales. Sin importar quién sea el próximo presidente, necesitamos este compromiso. Esto no es cuestión de ideología, esto es cuestión de sensibilidad. ¿Cuáles son estos 10 puntos que mencionas, Wilson? Bueno, el primero es investigación. Nosotros en el país no tenemos un registro nacional de pacientes, tampoco tenemos un registro de las organizaciones prestadoras de servicios a los pacientes con cáncer. Necesitamos invertir en investigación científica, pero también en investigación económica, social, educacional, para entender las problemáticas de los pacientes. La segunda es la prevención y el control de la enfermedad. Articular acciones entre las diferentes instituciones públicas, llámese el Ministerio del Deporte, la Secretaría de Comunicación, Ministerio de Educación y otros actores para poder tener campañas educativas, ¿no? El tercer punto es tener un cuidado integral al paciente. El cuidado integral no solo desde la perspectiva médica, sino de cómo lograr que el paciente sea reintegrado en comunidad. Desde la perspectiva médica, por ejemplo, un chiquito con osteosarcoma, amputas la pierna y el problema está curado. Pero ¿cómo logras que ese adolescente vuelva a su escuela, a su barrio, a su entorno natural sin ser discriminado? El tema del cuidado paliativo dentro de esta visión también es fundamental, garantizar la mejor calidad de vida a nuestros niños, sobre todo si es que el tratamiento médico ya no está generando efecto. Wilson, tú has mencionado la necesidad de realizar investigación, no solo en el campo de la ciencia, de la medicina, sino también en el campo de saber ¿cuántas personas tienen cáncer? De esas personas que tienen cáncer, ¿cuántas están en estado terminal? ¿Cuántas todavía se puede emprender una lucha efectiva para salvarlos? ¿Y cuántos son infantes? ¿Esas estadísticas no hay en el país? No existen. Solca, por ejemplo, tiene el Registro Nacional de Tumores, el Ministerio de Salud, a través de los diferentes hospitales públicos, manejan sus cifras, pero no tenemos cifras unificadas. O sea, no hay una metodología que concentre y unifique las cifras. Trabajamos a ciegas. Y desde la perspectiva técnica, esto no es coherente. Ahora, desde la política pública se habló de que las enfermedades catastróficas estaban siendo atendidas por la política de salud pública. Sí, pero el sistema no abastece las necesidades integrales, no solo del paciente, sino de la familia. Y existen correcciones y precisiones que debemos tomar. Por ejemplo, la misión Joaquín Gallegos Lara entrega el bono de $240 a pacientes con discapacidad en situación de extrema pobreza, que lo vemos correcto. Sin embargo, para demostrar extrema pobreza no pueden estar los pacientes afiliados a la Seguridad Social. Una familia de estrato social medio, bajo o bajo prefiere recibir el bono de $240 mensuales antes que tener acceso a la Seguridad Social. Y ellos piden no ser afiliados. Esto termina siendo una cadena de muerte para los niños porque no tienen acceso a un sistema médico de calidad. Esas son una de las precisiones que nosotros como organizaciones de la sociedad civil hemos observado. Creemos que hay que corregir. Necesitamos tener una mirada no solo en el paciente, sino en la familia. Pero cuando haces, Wilson, esta diferenciación en términos de la seguridad social, porque hay familias que pretenden no es tener el acceso a la seguridad social, pero sí recibir el bono, se supone que el complemento es la red de salud pública, es decir, esa es la parte que tú dices que no abastece. Es que no abastece, Carlos. El cáncer infantil se atiende en 4 ciudades del país, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en Puerto Viejo. El 51% de los pacientes que se atienden en Quito son de provincia. En Guayaquil el 76% de los pacientes que se atienden son de provincia. En Cuenca el 42% y en Puerto Viejo el 59%. Esto quiere decir que la red pública no abastece, más aún los pacientes de la región amazónica. La región amazónica aporta el 40% del PIB. Hay muchas razones por las cuales los pacientes del oriente o los habitantes del oriente pueden contraer el cáncer. Y tienen que venir a otra ciudad, lo cual significa no solo el tema de atención, sino los problemas de carácter logístico, sociales, económico y sociales que le representa a la familia, porque el paciente no viene solo.
El cáncer incrementa el costo de vida en un 200%. Los pacientes de la región amazónica llegan a gastar $60 semanales en movilización, tardan 13 horas. Las madres tienen que cargar a sus hijos en hombros, división familiar. Este acuerdo contra el cáncer, entonces, no está planteando una política de salud tan solo. Está planteando una estrategia y una visión integral de las familias. Y de la sociedad, Carlos. Por ejemplo, en la lucha contra la leucemia, fundamental donar sangre. El parámetro mínimo que exigen los países es del 2%, el óptimo el 5%. En el Ecuador el 1.41% de los ecuatorianos donamos sangre. ¿Por qué donar sangre? Porque los niños con leucemia la requieren para sobrevivir. Y esto es parte de una concepción humana de que el cáncer nos puede llegar a todos. Si no emprendemos acciones, para el año 2020 tendremos 34.000 ecuatorianos luchando contra esta enfermedad y 20.000 ecuatorianos habrán fallecido a consecuencia de esta enfermedad. Es un problema complejo. ¿Cómo establecer esa tendencia si no tenemos data dura? Ese es uno de los objetivos. Por eso, Carlos, nosotros hemos entregado ya las cartas a los diferentes candidatos. Hicimos la presentación oficial del acuerdo ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esperamos tener un compromiso político y humano con cada uno de los candidatos. Seguiremos sociabilizando la información con diferentes agentes de nuestra sociedad, academia, empresa privada, medios de comunicación, instituciones, para lograr que finalmente el cáncer sea un tema de interés público. ¿Qué pasa con la medicación? Bueno, ese también es otro de los aspectos importantes. Necesitamos no solo fijarnos en el acceso a la medicación, sino en la rehabilitación. Necesitamos que los hospitales estén bien abastecidos, necesitamos que una vez que se cure el cáncer tengamos también una mirada frente a la rehabilitación. Cánceres tan agresivos que pueden dejar señales en el rostro y transformar negativamente la vida de los pacientes, ¿no? Niños que han perdido sus piernas a consecuencia del cáncer y necesitan una prótesis para volver a caminar, para subir gradas. Y esto es parte de priorizar los recursos escasos. Esto es parte de tener una mirada como sociedad de en dónde tienen que ser invertidos los recursos de los ecuatorianos. Desde nuestra perspectiva, deben ser invertidas en los pacientes, sobre todo en los que más lo necesitan, que son los niños, y más aún en los que vienen de zonas muy remotas, de lugares y recintos rurales, donde la condición cada vez es más precaria. ¿Han tenido acercamiento con las autoridades del sector público? El acuerdo contra el cáncer nació hace poco, es una autoconvocatoria de las organizaciones de la sociedad civil que durante años hemos venido trabajando individualmente, es un hecho histórico, hemos logrado unificar 232 años de experiencia, 232 años de estar junto a los pacientes en diferentes rincones del país. Es ahora cuando las organizaciones de la sociedad civil hemos decidido emprender este camino unificado y poder incidir en la política pública. Pero este es un tema que se replica en otros tipos de patologías, en otros tipos de enfermedades. ¿Por qué no hablar de conceptos para que sea de la salud pública? Porque, por ejemplo, pongo un ingrediente, el tema de las enfermedades huérfanas. ¿Padecen lo mismo? Me refiero a todo el viacrucis, padecen ese viacrucis igual que las familias con miembros que tienen cáncer. Claro, si me preguntas de mí, Carlos, yo creo que hay que cambiar hasta la terminología. El tema de enfermedades catastróficas o enfermedades huérfanas generan discriminación en nuestra sociedad. Deberían ser enfermedades difíciles, de difícil atención o prioritarias. Debemos tener una mirada distinta. De atención prioritaria. De atención prioritaria. Nuestro conocimiento es con el cáncer, nuestra lucha diaria es contra el cáncer. Y nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos emprendiendo acciones para que no nos pase y nos siga pasando factura, ¿no? El tema del tratamiento paliativo, por ejemplo, Carlos, es un tema fundamental. Niños que se agarran de las paredes del dolor porque no podemos encontrar morfina oral en nuestro país. Esto es parte de articular acciones entre las diferentes instituciones públicas y privadas. Como ya te había mencionado antes, no es solo cuestión de mirar al paciente, sino también mirar a la familia. Los hermanos de los niños, por ejemplo, son muy vulnerables a maltrato infantil, accidentes domésticos, inclusive violaciones por quedarse muy solos en provincia. Las madres pierden sus empleos por llevar a los niños a los hospitales, disminuyen los ingresos familiares. El 40% de los jefes del hogar apenas han completado la primaria y trabajan en actividades agrícolas. La problemática es compleja, los retos son enormes y necesitamos un acuerdo contra el cáncer para poder lograr... Gracias, Wilson Merino. Bueno, nosotros estamos terminando la entrevista y en este día viernes, pensamiento crítico, por cierto. Si bien se ha
avanzado en términos de procesos en algunos sectores, en algunas disciplinas, y eso es importante. Ahora hay que trabajar en la perfectibilidad, en alcanzar la excelencia y en llegar a todos los sectores que necesitan. En el tema de salud no solo es cuestión de la enfermedad, de la cura, es cuestión de tener una mirada integral, de ver cómo se están afectando a esas familias, de ver la reinserción de las personas que padecen ese tipo de enfermedades y de trabajar en conjunto. El país requiere de procesos y esos procesos no se cumplen de la noche a la mañana. Cualquiera que venga a gobernar el país tiene que respetar los procesos. Puede tener su propia sinfonía en algunos aspectos, sus propios objetivos, pero los procesos emprendidos hay que fortalecerlos y apoyarlos, siempre cercano a la ciudadanía. Por cierto, tuve la oportunidad de nacer en el año 60 y a mí me afectó un fármaco llamado talidomida, por eso nací sin una pierna. Cuando me operaron en los Estados Unidos, en un hospital, el Orthopedic Hospital en Los Ángeles, estuve internado durante 6 meses en un piso de un hospital donde habitábamos pacientes de distintas enfermedades, pero por edades. Y fui testigo de lo catastrófico que puede ser el cáncer, porque durante esos 6 meses vi pasar muchos jóvenes con cáncer con quienes inicié cierta amistad, pero lamentablemente día a día fueron falleciendo, porque en ese entonces, en un país desarrollado como Estados Unidos, todavía no había cómo atender de forma eficiente esta enfermedad. Eso marcó mi vida, por eso mi compromiso con ustedes, los ciudadanos, y con el país. Ahora, a propósito de la Navidad, donde uno se vuelve sensible, quiere acercarse, dar un abrazo, ser más tolerante, que sea un momento propicio, por cierto, para que el país lo veamos con compromiso de unidad, de un proyecto de país para trabajar juntos hacia el desarrollo y no estar perdiendo el tiempo en peleas ideológicas. Si bien las ideologías es importante y trascendente, lo que necesitamos es, a partir de la diversidad, construir agendas comunes donde usted y yo seamos los principales protagonistas del Ecuador. Feliz Navidad. La boda de Lady Serium ha llegado. No olvides que solo puedes tener ojos para el prefecto Shin. Apóyalo y vive bajo su sombra, como yo lo he hecho con tu padre por tantos años. Pregúntale al universo la razón por la cual la gente vive y muere en pareja. Nosotros podemos hacer la promesa de amarnos hasta que la muerte nos separe. Algo inesperado sucede. La princesa y el general, de lunes a viernes 18:30. Barcelona, revista oficial, llega con la 15. La edición de este mes incluye el álbum oficial de Barcelona Sporting Club y un póster exclusivo del campeón 2016. Además, los partidos rumbo a la Estrella 15. Entrevistas con José Francisco Ceballos y Alfaro Moreno, los gestores del triunfo. Y testimonios de los guerreros del 2016 que nos llevaron a levantar la copa. No te quedes sin tu revista oficial Barcelona de este mes, a tan solo $3. Búscala en tu punto de venta más cercano. Dos jugadores que se convirtieron en leyendas y cuyo amor por su camiseta los llevó a continuar ganando títulos fuera de la cancha. Los inicios muy complicados, estuvimos a punto de no jugar por deudas, pero ahí la fe, la convicción, la predisposición, se nos vino a la mente la fortaleza que tuvimos. En Barcelona, la Estrella 15. Jueves 29 de diciembre, a las 20 horas. Solo aquí, en Ecuador TV. Viernes 23 de diciembre, seguimos informando aquí en Noticias 7. Desde Guayaquil nos acompaña Abraham Verduga como cada mañana.
Vane, es un placer acompañarte. Gracias por estar pendientes de la programación de su televisión pública. Arrancamos de inmediato. Hay novedades con respecto al caso Odebrecht. La Fiscalía ha empezado la pesquisa. Aquí los detalles. Luego de conocer la denuncia, el fiscal general Galo Chiriboga se contactó con la cooperación penal en Brasil para que facilite toda la información que pueda ser de utilidad. Y paralelamente, este jueves se realizó la misma petición por intermedio del embajador ecuatoriano en los Estados Unidos de todo el documento que a criterio del fiscal debe contener nombres de los involucrados, ya que Odebrecht logró un trato con el país norteamericano tras reconocer el delito, lo que le representó un pago de una multa récord de $3.500 millones. En ese acuerdo que llegan con Odebrecht deben haber identificado a qué personas se les pagó. Esa información aspiro tenerla oficialmente el día de hoy a través de nuestra embajada. En una parte del informe del Departamento de Justicia estadounidense sobre Ecuador se dice que Odebrecht pagó 35.5 millones en sobornos, obteniendo beneficios por más de $116 millones entre los años 2007 al 2016. Además, se refiere que tras los problemas de esta empresa en el país en el año 2007, se valió de un funcionario del gobierno con incidencia en contratos de varios proyectos. Por ello, Fiscalía realizará acciones adicionales en el orden local. Y comenzaremos a trabajar con Contraloría, con el sistema bancario nacional e internacional para identificar a estas personas y los dineros que recibieron. Entre las principales obras donde ha intervenido Odebrecht en el país están la hidroeléctrica San Francisco, 2 fases de la Ruta Viva, movimiento de tierras en la refinería del Pacífico, poliducto Cuenca Pascuales y acueducto de la represa de la Esperanza. La Fiscalía presenta reparos en la forma en la que los Estados Unidos canaliza esta información, dando un margen de acción a los sospechosos. Esta información coincide en un proceso previo a las elecciones, se menciona a funcionarios públicos, son muy específicos en mencionar a 3 países, a Venezuela, Ecuador y Brasil, y por lo tanto, pues sí, son comillas coincidencias. Entre los 12 países involucrados se estiman sobornos por alrededor de $1.000 millones en 100 proyectos. César García, Ecuador TV. En la Asamblea Nacional también se registraron reacciones ante el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en cuanto a sobornos por parte de Odebrecht. El papel de la Asamblea, desde la Comisión de Fiscalización, será una de las instancias en las que se tendrá que activar la investigación del tema. Nos destapa una preocupación, tendremos que investigar. Pero también se lo hará de forma individual. Desde la oposición se anuncia el pedido de información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos directamente. Solicitado que me reciban los investigadores de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en los primeros 15 días de enero para ir personalmente a revisar la información. Y las investigaciones deberán extenderse a todos y cada uno de los contratos en los que participa Odebrecht, destacan, y que con el debido proceso en marcha se sancione a quien corresponda. Tenemos que desnudar a los corruptos, hay que meterlos presos, o sea, si esto es cierto, hay que meterlos presos. Esfuerzos en crear una estructura legal que sancionen estos hechos están dados, recuerda el oficialismo. En el tema estructural hemos venido tomando decisiones, como ya mencionaba el Código Integral Penal, la creación de la quinta función del Estado para la transparencia, las entidades de control que deben activarse, creo que la aplicación de la ley es lo que nos corresponde revisar en estos momentos. Y con ello determinar la cadena de corrupción que pudo elaborarse, pues se deja en claro que es tan corrupto el que recibe como el que da. Y esa investigación se pretende impulsarla también desde la legislatura. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El candidato presidencial por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno, también se pronunció sobre el caso Odebrecht. Esto dijo. Yo he pedido hoy por la mañana a la justicia norteamericana, que se haga el pedido a la justicia norteamericana, que nos entregue toda la información de Odebrecht. Odebrecht está aquí desde 1987. O sea que se volvió corrupta en el 2007. O sea que empezó a dar coimas en el 2007. ¿Hay alguien que se va a tragar y va a comulgar con esa rueda de molino? Este momento surge, bueno, casualmente, siempre en periodo de elecciones. Y la información incompleta.
Mediante un comunicado, el municipio de Quito dio a conocer cuál es su relación con la empresa brasileña Odebrecht. En el documento se afirma que la única contratación que tiene con el consorcio es la segunda fase del metro, la cual estuvo a cargo de 2 administraciones. Mientras tanto, Augusto Barrera, exalcalde de Quito, aclaró cómo se dieron estas licitaciones. Tras el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que determina que la empresa brasileña Norberto Odebrecht habría cancelado más de 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios en Ecuador, el gobierno nacional aclaró que el mayor contratante actual con el consorcio mencionado es el municipio de Quito. La respuesta del gobierno capitalino fue un comunicado oficial, donde básicamente se relaciona la administración anterior de los contratos con Odebrecht. Es que el texto, que consta de 3 puntos, en 2 de ellos se insiste. La construcción de la Ruta Viva en las fases 1 y 2 fue adjudicada y suscrita por la administración municipal de Augusto Barrera con la empresa brasileña Odebrecht. La contratación de la fase 2 del proyecto Metro de Quito ha estado a cargo de 2 administraciones municipales. Durante la administración de Augusto Barrera se diseñaron los términos de referencia, al igual que los pliegos, y se calificó a los 4 consorcios finalistas, entre ellos al consorcio hispano-brasileño Acciona Odebrecht, que resultó ganador. Pero Augusto Barrera dice que como él nada debe, nada teme, y que por eso lo mejor es dejar en claro cómo se dieron los hechos. Por ejemplo, en lo referente a la Ruta Viva, donde la empresa brasileña solo ganó el contrato para el componente vial. Es decir, esta empresa participó en el componente vial de la Ruta Viva, participó en los puentes de la Ruta Viva y participó en la fase 1 del metro. De estos 3 proyectos perdió 2 y ganó 1, que es absolutamente claro y transparente porque es un proyecto que se hizo con la Corporación Andina de Fomento. Mientras tanto, en la segunda fase de construcción del metro de Quito, Barrera es enfático, al recordar que la decisión de contratar con Odebrecht fue estrictamente del actual alcalde y que la misma se dio luego de un incremento de 500 millones de dólares en el costo. La recepción de ofertas no la recibimos nosotros no abrimos los sobres de las ofertas, ni hicimos la negociación, ni hicimos la adjudicación, ni hicimos la firma. De tal manera que la fase 2 y el contrato de la fase 2 del Metro de Quito, el que se está ejecutando, fue suscrita el 26 de noviembre del año 2015, es decir, 1 año y medio después de que yo dejé la alcaldía. Alex Llanos, Ecuador TV. Otro tema, la Comisión de Gobiernos Autónomos revisa los llamados nudos críticos del proyecto de ley para evitar la especulación del valor de las tierras y fijación de tributos. Se espera aprobar el informe máximo hasta este viernes para que sea sometido a discusión en segunda instancia la próxima semana. Al menos 3 nudos críticos son los de mayor discusión al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos alrededor del proyecto de ley para evitar la especulación del valor de las tierras y fijación de tributos. La base imponible para liquidar la ganancia extraordinaria, que en la propuesta es de 24 salarios básicos unificados, se plantea sea de 48 a 50 salarios básicos unificados. Porque el salario básico es progresivo, es decir, cada año hay un aumento y eso significa también que esa franja exenta puede aumentar. La idea de retirar del proyecto el tema relacionado con el plazo para que las mineras paguen un porcentaje por las ganancias extraordinarias también es discutido. Es una eración de los 4 años que estaba planteado inicialmente para poder atraer la inversión de parte de la minería. En el hecho de que no tiene concordancia con la ley económica urgente. En cuanto a las exoneraciones, se plantea retirar del pago de la ganancia extraordinaria a la tierra rural. La especulación del suelo por lo general se encuentra en la parte urbana. Porque lo de tierras rurales ya está regulado en la Ley de Ordenamiento Territorial y en el propio COTAD. Y también ampliarlo a grupos de atención prioritaria como personas con enfermedades catastróficas, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y personas que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad severa. Y al enmarcarse en un tratamiento urgente en materia económica, los plazos no deberán extenderse sino hasta la próxima semana. Espero que esa convocatoria sea para el próximo martes 27, que deberá tratarlo el Pleno de la Asamblea. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En otro tema le contamos que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel notificó a los postulantes para las frecuencias de radio y de televisión si fueron o no calificados favorablemente. Los aspirantes tendrán 5 días para impugnar. El concurso para la adjudicación de frecuencias para los servicios de radiodifusión y televisión fue convocado el pasado 12 de abril.
Arcotel recibió 834 solicitudes, que cubren un total de 1.486 frecuencias a nivel nacional. Cruzando información con otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Registro Civil. Hicimos los cruces correspondientes para evitar que haya duplicidad en las solicitudes, que haya concentración de frecuencias. Su directora Ana Proaño explicó que este jueves enviaron los resultados del concurso a los participantes vía correo electrónico y mensaje de texto, en donde consta la calificación, ¿sí?, y el motivo de calificación o descalificación correspondiente. A partir del día de hoy, jueves 22, tienen 5 días hábiles para presentar sus pedidos de revisión a esta calificación. Y dio a conocer el siguiente cronograma. Hasta el 30 de diciembre se recibirán las impugnaciones. Arcotel tendrá 13 días laborables para revisar las observaciones y el 19 de enero enviará la información definitiva, con los 5 mejores puntuados al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Cordicom evalúa y emite un informe vinculante. Luego la Arcotel tendrá 20 días para emitir el título habilitante. Proaño destacó que del total de solicitudes recibidas, un 20% son para medios comunitarios. Detalló además que con el tiempo espera que la participación comunitaria aumente. Creo que tenemos una muy buena participación comunitaria en este concurso. No llega a ser el 33%, digamos, del total de frecuencias que se sacaron al concurso, pero ya es una participación importante, creo que de las más importantes de América del Sur. Aclaró que a pesar de las críticas o cuestionamientos de actores políticos de oposición, el proceso se llevó de manera transparente. Hemos actuado de manera muy imparcial con las solicitudes y hemos reservado la información particular de cada participante. Las frecuencias por las que no se presentaron postulaciones quedarán desiertas hasta un próximo concurso. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en esta época de Navidad, la Cámara de Ecuador TV visitó la panadería de Don Manuel Rodas, al sur de Guayaquil, quien prepara más de 4.000 panes diarios, incluso el tan apetecido pan de Pascua. Lo hace con un secreto, empleando el horno de leña. Ya son las 5 de la mañana y el olor del pan horneado a leña que prepara don Manolo, el silbador, como también se lo conoce, comienza a despertar a sus vecinos. Y es que hay quienes desde niño conocen el particular sabor del pan de esta panadería. Un pan hecho a leña y es tradicional aquí en el barrio. Yo lo conozco 40 años. Lo que pasa es que el pan a leña se cose más que el de a gas y tiene mejor sabor. Hornear con leña es un arte que no cualquiera lo hace. Palos, tablas, tronco, cualesquiera derivados de la madera sirven para prender y calentar el horno. Esta es una tradición que lleva más de 460 años y que, para esta fecha especial de Navidad, es infaltable el tradicional pan de Pascua. La tradición es de que aquí el horno a leña lo cocina muy bien cocinado el horno. Aquí nosotros hacemos, como en la sierra hacen los bizcochos. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, INEC, en Guayaquil están registradas 1.750 panaderías, pero no todas utilizan el horno a leña. De hecho, son muy pocas, debido a que el proceso es bastante complejo, como dice don Manolo. Más aún, si no se le pone ganas y sobre todo amor. El buen pan, no solamente el pan de Pascua, todos los días aquí hacemos pan, es la buena atención, el saludo a la persona que va llegando, un chistecito para que arrancarle una sonrisa de los labios. Pero no solo panes de dulce, sal, briollos y mixtos entran en el horno de don Manolo. Para esta fecha, aparte del sabroso pan de Pascua, también hornea pavos y piernas de chancho. Marlon Chica, Ecuador TV. Noticias del mundo. Autoridades italianas confirmaron que el presunto autor del ataque al mercado navideño en Berlín murió en un accidente cerca de Milán. Además, en México se incrementa a 36 las víctimas mortales de la explosión en el mercado de pirotecnia San Pablito. Aquí nuestro resumen habitual. El presunto autor del atentado registrado en el mercado navideño de Berlín, Anis Amri, el tunecino de 24 años, murió la madrugada de este viernes en Milán tras un tiroteo. El incidente se registró cuando 2 agentes policiales, al notar su actitud sospechosa, le pidieron identificarse. Este sacó un arma y se enfrentó a los agentes de seguridad, hiriendo a uno de ellos. En el enfrentamiento, uno de los agentes disparó mortalmente al sospechoso.
El tiroteo ocurrió cerca de Milán y según las autoridades la identidad fue confirmada por las huellas digitales. El ataque que se registró a inicios de semana provocó la muerte de 12 personas que fueron arrolladas por un tráiler que se presume era conducido por este ciudadano tunecino que tenía antecedentes penales. La cifra de personas fallecidas en la explosión ocurridas en el mercado de pirotecnia en el municipio de Tultepec ascendió a 36. Las autoridades indicaron que 31 murieron en el lugar de la tragedia y 5 más fallecieron en diversos hospitales, de los cuales solo 2 han sido identificados. Los heridos que presentan heridas de gravedad fueron trasladados a los Estados Unidos para ser atendidos. Familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet se encadenaron a las bancas ubicadas al interior de la Catedral Metropolitana en Santiago de Chile, en rechazo a la misa que se realizará este viernes en la cárcel de Punta Pueco, donde unos 8 reos de los casi 140 que cumplen condena pedirán perdón por los delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica afirmó que no favorece la impunidad de los violadores a los derechos humanos. Al menos 6 personas resultaron heridas tras una explosión de gas ocurrida en la estación del metro de Moscú, capital de Rusia. Los servicios de emergencia acudieron al lugar del incidente ubicado al sur de la ciudad para atender a los heridos. Según las primeras investigaciones, la explosión se originó debido a la despresurización de una bomba de gas y un incendio derivado de trabajos de soldadura. Carlos Flores, Ecuador TV. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, ya es momento de los deportes. David Lucero nos acompaña. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás, Abraham? Un gusto saludarte y a ustedes, amigos televidentes, en este nuevo espacio en la información deportiva. Y como lo hemos hecho ya habitual en este espacio de deportes de Noticias 7, tenemos a esta hora también invitados especiales. Hoy con la presencia de José Ragonés. Y vamos a hablar de ciclismo. ¿Cómo le ha ido al ciclismo ecuatoriano? Es manager, ciclista también del Team Ecuador. Una lesión lo dejó en los últimos meses de esta temporada 2016. José, bienvenido aquí a los estudios de Ecuador TV. Y para que nos comente un poquito cómo hacen la evaluación de este 2016, sobre todo del Team Ecuador, el equipo ecuatoriano. Bueno, David, mucho gusto estar acá conversando un poco de ciclismo. Como Team Ecuador, este año ha sido un poco de altibajos. Ha sido una situación donde varios patrocinadores apostaron al inicio, después no se concretó, después pudimos tener nuevamente el apoyo de la empresa privada, igual de la empresa pública. Tuvimos un año olímpico donde uno de nuestros corredores, Byron Guama, estuvo participando, no fue la mejor participación, pero bueno, borrón y cuenta nueva. De ahí hemos tenido casi 73 días de competencia con el equipo. Hemos estado en todo lo que es el calendario de la Unión Ciclística Internacional a nivel América. Hemos ganado etapas, hemos estado dejando en alto el tricolor. Y bueno, el último resultado, entre los últimos resultados fue el campeonato sudamericano de Byron Guama y de Benjamín Quinteros en el tema de ciclismo de montaña. Y con eso cerramos un poco el año a nivel internacional. Esa es una nueva especialidad también donde varios ciclistas especialistas en ruta ahora también van a la montaña y les ha ido bien, ¿no? Como este último resultado que nos comenta José. Sí, bueno, el ciclismo de ruta yo creo que sirve bastante para las otras disciplinas, un poco también como para el ciclismo de montaña. Ya la preparación que uno hace en el ciclismo de ruta le deja en excelentes condiciones al corredor en este caso. Y este año hemos hecho como preparación el ciclismo de montaña, que nos sirve bastante también para el ciclismo de ruta. Entonces ha sido un poco intervenir en las dos disciplinas. ¿Qué evaluación se puede hacer de la evolución que ha tenido el ciclismo en estos últimos años, el ciclismo ecuatoriano? Porque destacaba la participación de Byron Guama, cierto es que no le fue bien en los últimos Juegos Olímpicos, pero es quizá la máxima competencia donde intentan llegar los ciclistas, y también los grandes eventos del ciclismo, sobre todo en Europa. ¿Qué tan distantes estamos de poder tener a nuestros representantes en competencias de esta naturaleza, José? Bueno, el hecho ya de llegar a Juegos Olímpicos ya es un logro grande. Somos, ya hay que enfocarse en este siguiente ciclo olímpico y ver qué pudo haber fallado para que Byron no haya tenido el mejor desempeño. Creo que en estos 4 años que llevamos como equipo continental hemos dado grandes pasos. Hoy por hoy podríamos decir que en los últimos 3 años hemos sido campeones panamericanos 2 veces con Byron Guama y este año con Jonathan Caicedo, corredor que está corriendo en Colombia. Perteneció a nuestro equipo el año pasado, corrió en Europa con nosotros. Entonces vemos que estamos por buen camino. Este año hemos hecho
un par a la temporada que tuvimos en Europa, pero iniciando nuevamente con corredores jóvenes. Hay una excelente cantera de corredores. Gracias al fogueo y a la vitrina que tuvieron acá en el equipo, Cristian Pita, Jefferson Cepeda tienen ahora equipos internacionales. El uno estará en un nuevo equipo continental en Bolivia, y igual Cristian Pita estará compitiendo en lo que es en Europa en un equipo que corre más o menos en Bélgica. Entonces ha sido bueno, hemos catapultado corredores, igual el caso de Richard Carapaz, que inició con nosotros en el Team Ecuador hace unos 4 años, fue campeón panamericano sub-23 y ahora se vinculará a uno de los equipos más potentes a nivel mundial, como es el equipo Movistar. Entonces vemos que hay el talento, es un poco mezclar el talento de los corredores y un poco el apoyo que necesitamos de la empresa pública y privada para dar a conocer estos excelentes deportistas. Hacia allá iba mi siguiente pregunta. José, ¿cómo ha estado el apoyo del Ministerio del Deporte, más allá de ser parte, algunos de ustedes, y en el caso particular de Byron Guama, del ciclo olímpico? Pero, ¿cuál ha sido el aporte que han recibido ustedes a través del Ministerio? Bueno, ha sido un apoyo bueno este año. Sabemos de las limitantes que este año ha sido como país. Entonces el apoyo ha estado ahí por parte del Ministerio, por parte de Javier, que es un buen amigo. Y de ahí, es deportista además, ¿no? Nadador él. Sí. Nadador, estamos ahí. Sí, hemos tenido varias conversaciones, hubo el apoyo realmente del Ministerio, de ahí de la empresa privada. Cabe agradecer a Kruger, a la empresa toscana también, que nos apoyó bastante lo del último semestre del año. Y se han vinculado marcas y el próximo año vemos con mejores ojos que se van vinculando empresas privadas y esperamos seguir continuando con el apoyo de la empresa pública. Y va de la mano, ¿no? Del apoyo de la empresa privada, de las marcas que auspician de manera particular el ciclismo, que son varias a nivel mundial, y también de la mano de los buenos resultados que puedan dar los ciclistas, ¿no? Eso les permite la proyección de Cepeda, los de Carapaz, por ejemplo, que están ya brillando en Europa también, ¿no? Sí, el enfoque del Team Ecuador es un poco enfocarnos cómo se maneja realmente el fútbol. Somos un equipo que tiene una estructura administrativa, tenemos relacionadores públicos, tenemos gente que está encargada un poco en el tema del desarrollo del deportista como tal. Manejado como una empresa ya, ¿no? Totalmente, ese es el enfoque como se hace a nivel mundial. Hay equipos que manejan presupuestos en Europa arriba de los 20 millones de dólares. Acá hoy por hoy es soñar, pero más o menos es copiar un poco el modelo de gestión que ellos manejan y adaptarlo en base a la experiencia que hemos tenido como deportistas, poder adaptarlo acá al medio ecuatoriano y copiar un poco, podemos decir, del tema de Colombia. Colombia realmente exporta corredores, tienen corredores que han estado ganando últimamente Giros de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España, entonces... Nairo Quintana, ¿no? Nairo Quintana, la gran figura, ¿no? Sí. Entonces esa es un poco la idea. Estamos en un país justo al lado de Colombia, decimos, ¿por qué no podemos hacer eso acá en Ecuador? ¿Cuándo vuelve José a las pistas? No, yo estoy entrenando, tuve una lesión de clavícula que me alejó 2 meses del deporte como tal, pero ya volviendo a retomar los entrenamientos y en febrero yo creo que estaré ya en mi primera competencia a nivel internacional. Combinando ahora con la parte dirigencial también, ¿no? Ayudando desde ese lado. Sí, ¿Dónde es mejor? ¿Estar sobre la bicicleta o haciendo toda la gestión para sus compañeros? No, sobre la bicicleta es más tranquilo. Menos estresante. Sí, acá es velar por que salgan las cosas bien, porque todo esté para los deportistas, que no falte nada. Entonces hay veces que se dan y no se dan las cosas, pero es otro mundo. O sea, las dos cosas son muy interesantes. Bueno, muchas gracias, José. Siempre bienvenido acá y vamos a seguir de cerca cómo les va a los ciclistas en este nuevo año, el 2017, que seguro viene con nuevos retos para todos ustedes, ¿no? Así es que muchos éxitos, felices fiestas también para ustedes, ¿no? Igual, felices fiestas y un saludo a toda la gente aficionada al ciclismo, deseándoles unas felices fiestas y el próximo año estar pendientes del Team Ecuador, que dará excelentes resultados para el país. Que así sea, ¿no? Que sea un año positivo para el deporte en general, para el ciclismo de manera particular, uno de los deportes tradicionales que también tenemos acá en nuestro país. Vamos a continuar, nos queda tiempo para poder revisar algunas informaciones adicionales. Ayer se confirmó en el Club Sport Emelec la vinculación de Joao Rojas. Aquí está la claqueta que la hizo pública ya el cuadro millonario en su cuenta de Twitter.
Joao Rojas, jugador de 19 años que estuvo en Sociedad Deportiva Aucas, está siendo parte incluso de la selección sub-20, que ya en pocas semanas arranca el torneo sudamericano acá en nuestro país. Se suma entonces al Club Sport Emelec. De hecho, también Joao Rojas, a través de su cuenta de Twitter, ha agradecido a Sociedad Deportiva Aucas por todos los años de formación que ha tenido allá, y ahora con esta gran posibilidad tendrá incluso la exposición a nivel internacional con la participación en la Copa Libertadores de América. También hizo público Emelec ya y de manera oficial la vinculación del argentino Bruno Vides, exjugador de la Universidad Católica. Vamos hasta México también para revisar lo que ocurrió en el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Partido entre el América y el Tigres con participación de los ecuatorianos Michael Arroyo y Renato Ibarra. Empezó mal el partido para el América porque el Tigres se puso en ventaja. Aquí vamos a ver precisamente lo que ocurría con esta acción de penal que lo falla el jugador del América, Oribe Peralta, uno de los atacantes. Ahí lo veíamos a Michael Arroyo y a Renato Ibarra, que se acercaban justamente a respaldar a su compañero. Tuvo la gran posibilidad de poner en ventaja al conjunto del América. Sin embargo, el Tigres sería el que se pondría en ventaja con Guiñac. Ahí está la Tuca Ferretti, el técnico. Se habló mucho además en la previa de la rivalidad entre los dos entrenadores, Ferretti y La Volpe, que en varias ocasiones se han enfrentado ya en instancias finales en el fútbol mexicano. Una gran definición entrando por el costado, más que el arquero intenta achicar el espacio, pero Guiñac ubicaba la pelota dentro del arco del América. Sin embargo, llegaría el gol del empate en la etapa complementaria al minuto 68. Bruno Valdés puso el 1-1, rescatando al menos este punto. La llave sigue abierta para el partido decisivo del próximo domingo, 25 de diciembre, en la gran final del fútbol mexicano. Les habíamos hablado en nuestro primer espacio de lo que ocurrió con el partido benéfico que organizó Andrés de Alessandro a favor de las víctimas del accidente del Chapecoense. También Neymar y Robinho se juntaron también con sus amigos. Aquí tenemos algunas de las imágenes de esto que ocurrió ayer. El equipo de Neymar se impuso al de Robinho 13-9, festival de goles que se dieron con varias figuras del fútbol brasileño y mundial. Neymar y Robinho reunieron amigos de la talla de Gabriel Jesús, por ejemplo, actual delantero de la selección brasileña, Kaká, Julio Batista, también el piloto de la Fórmula 1, Felipe Massa, el surfista campeón del mundo, Gabriel Medina, además de actores y humoristas brasileños muy conocidos en ese país. Más de 30.000 personas acudieron al campo para ver de cerca las habilidades con el balón de todos sus ídolos, aunque algunos claramente demostraron que lo suyo no es el fútbol. Claro, invitaron a todo el mundo ahí, los amigos de Neymar y Robinho, para ser parte de esta fiesta deportiva a favor del Chapecoense. Al final incluso Neymar tomó la bandera del conjunto brasileño, cobijándose precisamente la bandera del Chapecoense de Brasil. Y ahí está, haciendo malabares con el balón las diferentes figuras que fueron invitadas para este partido benéfico también por las víctimas del accidente aéreo del Chapecoense, que tendrá participación en la Copa Libertadores de América, ya asignado al grupo 7, de hecho, del torneo continental que arrancará en el mes de febrero, en lo que a la fase de grupos se refiere. Aquí varios de los goles que se dieron en este compromiso. Ahí vemos varios de los humoristas brasileños que también formaron parte de esta presentación. Y lo vemos a Neymar ya en goce de sus vacaciones, el delantero del Barcelona. Con esto estamos cerrando, amigos. La invitación para que nos acompañen en nuestra emisión del equipo a las 13 horas aquí en Ecuador TV. Nuestros compañeros Vanessa Hervás y Abraham Verduga en el cierre también. Buenos días. Un abrazo, David, que tengas una excelente jornada, Vanessa, y así despedimos este servicio informativo, pero hay más. Así es, tenemos más información, llega desde la comunidad, desde aquí, nosotros de Noticias 7, para David Lucero, para Abraham Verduga y para toda la gente que está conectada a nuestra señal informativa, el deseo de que estas fiestas estén llenas de amor, de paz y de reconciliación. Excelente jornada para todos.